Adelante la bienvenida por parte de... Ok. Un segundo, por favor. Juana también está colada. Juana Soto es de Argentina. Hola Juana, bienvenida. No, pero nadie está colado, todos son invitados aquí, de honor todos. Estoy bromeando, ¿sabes, no? Sí, ya sé. Vidalia de Panamá, ¿cómo estás? Bienvenida. Excelente. Hola, Gracias. ¿dónde estás? Herrera, Evangelina. Hola ¿Cómo Elena estás, Eva? querida. Bien, acá, feliz de la vida. Carlita desde Qué bueno. Guatemala. Algunos bueno, la gran mayoría desde México. Ok, adelante Alcira. Ahora sí, pues muy bienvenidos todos los que están aquí ahorita con nosotros a este último lunes de ética de este año, porque el año que viene continuaremos con esto. Y pues nos da mucho gusto ver a toda esta gente y sobre todo a los invitados que tenemos el día de hoy. Y le doy la palabra a Adriana Rodríguez, la directora de ética de ICF México. Mi nombre es Alcira Moisés, yo soy la presidenta de ICF México. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias Alcira y como les dice, hoy es el cierre de todo este año que hemos estado trabajando en los lunes de ética y lo vamos a cerrar con unos invitados de super lujo que les voy a presentar a continuación y a quienes agradecemos que hayan aceptado la invitación para este panel sobre ética hablando con los expertos. Entonces, presento primero a Elena Espinal, que muchos de ustedes ya conocen. Ella es una master coach con vastísima experiencia no solamente en América, sino también en Europa y en Asia, donde está ahorita incursionando muy, muy fuertemente. Eh, Hablar de Elena sería decirles muchas cosas que ya ustedes conocen, pero lo que puedo decir de Elena es que no solamente es una extraordinaria coach, maestra, amiga, sino que es una persona que realmente tiene una convicción muy fuerte al respecto de lo que es la ética y creo que su punto de vista va a ser realmente muy, muy enriquecedor. Le damos también la bienvenida a Damián Golbar. También creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, también es otro MCC. Él tiene más de 20 años de experiencia, ha trabajado en 40 países en el desarrollo de líderes, ha entrenado coaches, mentores, supervisores, es el impulsor número uno de la supervisión en América. Fue el presidente de ICF Internacional en 2 periodos, el 2013 y 2014. Actualmente es presidente de la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. Es un queridísimo amigo y un coach extraordinario. Tenemos el gusto también de contar con Mirna Pérez Piris. Ella es presidenta y fundadora de Conecta Coaching. Dentro de sus cualidades, adicionalmente a que también es una excelente coach, amiga, una persona maravillosa, ella se destaca por todas las cualidades que tiene en la formación y el desarrollo de líderes. Es una excelente comunicadora, ha colaborado en compañías multinacionales en diferentes industrias, manufactura, tecnología, distribución, etcétera. Ha ofrecido coaching en todos los niveles dentro de la organización, igual que el resto de los coaches que nos acompañan. Tanto Damián como Elena como Mirna tienen libros extraordinarios que les invito a que los conozcan. Todos son libros que se tienen que leer para quienes estamos en este mundo del coaching. Y
por último, presento a Alcira Moisés. Alcira es una excelente coach también. Ya ven que aquí es un panel de puros coaches excelentes, pero no crean que se los digo por simplemente decir, sino porque me consta el trabajo profesional que cada uno de ellos ha desempeñado. Alcira es actualmente la presidenta de ICF México. Ella es nuestra coordinadora en esta experiencia y bueno, pues ellos 4 nos van a regalar con esta sesión de cierre de los lunes de ética y vamos a empezar para que los vayan conociendo un poquito. Vamos a hacer una primera ronda preguntándole a cada uno que nos platique un poco al respecto de qué es para ellos la ética o por qué la ética es tan importante en nuestra profesión. Entonces, les vamos a dar a todos unos 4 minutitos, si son tan amables de iniciar. ¿Podrías iniciar, Elena, por favor? ¿Qué te gustaría que habláramos aquí, Adri? Te lo pido como... Ahorita, les decía que vamos a hacer... vamos a hacer ahorita una ronda, Elena, simplemente para que la gente los identifique y que hablen ustedes al respecto de la importancia que la ética ha tenido en su vida profesional. Y después tenemos preguntas que les vamos a ir presentando para que cada uno de ustedes nos vaya compartiendo la respuesta. Ok, yo creo que voy a usar menos de 4 minutos, Adri, porque yo creo que el tema no es tener una ética, es ser ético. Es tener determinados valores dentro de los cuales uno vive, dentro de los cuales uno trabaja, ¿no? Entonces yo creo que quien no es ético, lamentablemente no va a poder ser un buen profesional. Va a perder la posibilidad de ser un buen profesional. Pero hablo de ser ético, de vivir los valores, de mirar desde esos valores. Y me parece que es algo que uno elige porque lo va a profesar. Eso es tener una profesión. Profesar desde su conducta. Esa es mi manera de mirar la ética, Adri. Muchas gracias, Elena. Mirna, ¿quisieras continuar? Sí, con gusto. En esencia, para mí, igual que está diciendo Elena, es importantísimo entender, comprender y poner en práctica lo que significa tener un comportamiento ético. En particular, porque la parte ética como profesión del coaching son los cimientos sobre los cuales se sigue desarrollando la profesión. Y hay que entender también que es una profesión que no está regulada. Por lo tanto, desde esa mirada de que es una profesión no regulada, el ser ético en nuestros comportamientos, en todo lo que hacemos, le da la credibilidad que hace que sea sustentable no solamente la profesión de coaching hoy, sino hacia el futuro. Quiero tomar un minutito, Adriana, antes de que se me olvide, quiero hacer un reconocimiento a Manuel Arturo Cueva, PCC, que recientemente falleció y que fue uno de los fundadores de la ICF Perú y también estuvo a cargo del Comité de Ética en Perú por muchos años, una persona encantadora, y simplemente quisieras hacer mención para tenerlo como presente de alguien que realmente también contribuyó con una mirada ética a la profesión del coaching desde Perú. Te agradecemos mucho, Mirna, que hagas esa distinción y quiero complementar esto que está diciendo Mirna, diciéndoles que Mirna también ha sido una de las impulsoras tremendas por el lado nuestro de gente de habla hispana que ha trabajado fuertemente dentro de la ICF para la definición y la reactivación, la revisión del código de ética. Entonces, te agradezco que hayas honrado
¿Nos puedes repetir su nombre, por favor? Sí, él es Manuel Arturo Cueva. Ok. Y yo también quiero reconocer a Mirna, porque después de muchos años, cuando se empezó a organizar la ICF en México, Mirna fue la primera presidenta. ¿No, Mirna? Fui presidenta en el 2012. Se reactivó, se convirtió ICF en un charter chapter y empezamos a consolidar una comunidad extraordinaria que sigue viva hasta el día de hoy, y eso me mantiene súper contenta y agradecida cuando veo todos los frutos que se han podido generar a través de toda la gente que han participado durante todos estos años. Ha sido una gran, gran experiencia y se lo debo a todas las personas que siguieron en ese deseo de hacer unos cimientos sólidos para lo que es ICF México. Gracias, Elena. Pues ya que le estamos hablando de Mirna, hay algo más que nadie sabe, que es que Mirna, para lo que sabemos de la historia de la ICF global, Mirna fue una de las primeras representantes de los latinos en las reuniones globales de la Federación Internacional de Coaching hace más de 20 años, donde se invitaba a líderes de todo el mundo a reunirse, a hablar y pensar estratégicamente sobre el futuro de coaching. Mirna representó a los latinos, o no, Mirna, no es correcto, vos fuiste una de las primeras, antes de que yo entrara a hacer nada de la ICF, o sea que vos estabas ya desde antes involucrada como una representante de la comunidad latina para el desarrollo de la profesión, y después a través de los años vos tuviste un rol muy importante en todo lo que es el desarrollo ético en la Federación Internacional de Coaching, representando a la comunidad latina, pero también con tu capacidad, con tu experiencia. Así que no solo por tus contribuciones a la ICF México y por tu contribución a la parte ética de toda la profesión y de ICF. Así que qué bueno que estás reconociendo, pues yo creo que ese es un tema de la ICF global, yo creo que a veces no es muy efectiva en reconocer a la gente que contribuye. Así que qué bueno, Adri, Elena, que estamos reconociendo a Mirna por toda su trayectoria. Muchas gracias. Se me están por los pacientes los cachetes rojitos. Y yo quiero agregar que además Mirna participó en la revisión del Código de Ética último. Entonces, obviamente, no se necesita más presentación para Mirna en estas conversaciones sobre la ética. Así es que... En varios participó. ¿En cuántas revisiones participaste? En dos. Participé en las últimas 2 revisiones y estuve a cargo de el tema de regulación de coaching a nivel global por unos cuantos años. Así es. Así que todos los mexicanos tienen que estar muy orgullosos de tener a un representante local que estuviera representándolos y contribuyendo. Así que qué bueno. Así gracias. Es. Muchas gracias, Elena, y a Mirna. ¿Y quién quiere seguir? Pues a ver, continúo yo. A ver, adelante. Para mí la ética yo me he hecho la pregunta si la ética se sigue o se vive. Creo que la ética tiene que ser una forma de actuar en tu práctica, no solo profesional, sino también en lo que tú haces en la vida, en las elecciones que tomas, y trabajar en cualquier ámbito tiene que considerar una mirada ética, porque si no, te estás enfocando a un hacer que no trasciende y que tiene un impacto negativo. Para mí, en esta presidencia ha sido uno de los pilares y que además me ha sorprendido mucho el impacto que ha tenido en otras comunidades. Tal es el caso que tenemos toda la gente aquí presente. Creo que es un tema de muchísima importancia e interés. Muchas gracias, Alcira. ¿Y Damián? Yo quizás aprovecho para no repetir a mis colegas, a introducir una distinción, que es la distinción de madurez ética. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de madurez ética. O sea, si no lo escucharon muchos, esta es una muy buena oportunidad para poder distinguir qué es la madurez ética. La madurez ética es una distinción de Carroll, y él tiene un libro que se llama Madurez Ética, que los que estén interesados se los recomiendo. Yo hago una síntesis del libro con las distinciones más importantes en mi libro de supervisión. Yo sé que algunos de ustedes han tenido acceso al libro de supervisión. En la parte ética del libro hay una descripción y una explicación de lo que es la madurez ética. Pero si se les doy la definición, como para que tengan una idea, la madurez ética es la capacidad reflexiva, racional, emocional e intuitiva. O sea, que es interesante, que cuando estamos hablando de ética no estamos hablando solamente de la parte lógica,
también hay un elemento emocional y también hay un elemento intuitivo. Entonces es la capacidad reflexiva, racional, emocional e intuitiva de decidir acciones, tener valentía para implementarlas, siendo responsable por la decisión, capaz de vivir con ella y de integrar el aprendizaje para acciones futuras. O sea que cuando estamos hablando del ser ético, estamos hablando de quién estamos siendo, de acuerdo a la ICF, la competencia de seguir patrones éticos y la mentalidad de coaching son las dos competencias del ser de coaching en este nuevo modelo, en este nuevo forma de entender las 8 competencias de la ICF. Y yo creo que la ética es una de las más importantes de todas, y creo también que desde el punto de vista organizacional e institucional, uno de los lugares más importantes que tienen la ICF, que es la que nos está convocando aquí a todos hoy, es justamente prestar atención a que los coaches sigan patrones profesionales y éticos para que el trabajo que hagan lleve a la profesión al próximo nivel, porque justamente los profesionales que no son éticos, que no son profesionales, son uno de los obstáculos más grandes para la profesión desarrollarse. Pueden ver eso todos cuando hay gente que está haciendo coaching sin entrenamiento, sin lineamientos profesionales, son los que hacen quedar mal a la profesión. Entonces yo creo que la ética es fundamental para el desarrollo profesional del coaching. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por esta primera ronda. Como pueden darse cuenta, les confirmo por qué son invitados de lujo los que tenemos hoy. No solamente por quienes son, sino por la vastísima experiencia que tienen al respecto del tema. Y bueno, nos mencionaron tanto Elena como Alcira esto de la ética entendida como una forma de actuar que no tiene que ver con esta parte como de identificar la ética como algo que está fuera de tu misma acción. Hablaba Mirna de entender que el coaching es una profesión no regulada y que por eso el código ético tiene una importancia tremenda para nosotros en nuestra profesión. Y trajo estos dos conceptos, Damián, de madurez ética, de este libro de Carol, pero también esta parte importante que creo que por ahí es por donde podemos meternos, que hablaba Damián de los obstáculos que se ponen a la profesión con gente que no respeta un código ético o que ni siquiera tiene una formación y ofrece sus servicios como coach. Una de las preguntas que recurrentemente hemos recibido y por lo cual quisiéramos escuchar a ustedes cuál es su opinión al respecto es, pensando en estas 4 líneas que hemos marcado, de que la ética está relacionada con la forma de actuar, de hablar de credibilidad, decía Elena también, de que es una profesión no regulada, esta parte de madurez ética y lo que tiene que ver con los obstáculos. ¿Cuál sería la recomendación que harían ustedes al respecto de los que sí somos coaches respetando un código ético? ¿Qué tendría que distinguirnos o de qué forma este código ético tendría que verse reflejado en nuestra profesión y en qué? Es una de los cuestionamientos que nos ha hecho la gente que asiste a los lunes de ética. Entonces, ¿a quién le gustaría iniciar? Si nadie contesta, yo voy, Adri. Ok, Mirna y luego Elena. Adelante, Mirna. Considero que algo que podemos tener presente como coaches que somos miembros de la ICF es reconocer que existe el código de ética. Entonces, desde el momento en que existe ese código y que nosotros hacemos el juramento,
nosotros estamos tomando una postura de elegir, regirnos por el código de la ICF, que se revisa cada 3 años aproximadamente. Quiere decir que ¿por qué se revisa el código de ética? Porque lo que estamos es manteniéndonos al tanto de las tendencias de la vanguardia, la tecnología, cosas que nos hace estar viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces no es algo que es estático, es algo que se adapta a las necesidades reales globales que están pasando en el mundo. Entonces el tener el tema de ética como un tema de conversación constante nos ayuda a nosotros mismos a elevar este nivel de conciencia, que en cierta medida también es lo que Damián está hablando, de tener una madurez como tal. Y entonces creo que nosotros como coaches es parte de nuestra responsabilidad poder traer este nivel de madurez al tener estas conversaciones para realmente crear esa conciencia, porque quizás hay personas que tienen muy buena intención, pero si no tenemos estas conversaciones, como en otros webinars yo he dicho, el tema de ética, a mí lo que me hace fascinante es que no siempre es blanco y negro, hay muchas capas grises. Entonces, por eso es que estas conversaciones son tan importantes, para realmente uno poder profundizar y poder entonces indagar un poco más de lo que realmente significa tener ese comportamiento ético. Y algo que Damián dijo, que para mí también es sumamente importante, él dijo valentía, que es otro tema que para mí es importante, y es tener la valentía de poder articular cuando uno ve un comportamiento que sí es de acuerdo a lo que dice el código de ética y cuando no, para uno poder también decir, oye, esto que vi lo veo de esta manera, ¿cómo tú lo ves? Y entonces no es pasar juicio, simplemente es elevar la conversación. Muchas gracias, Mirna. Elena. Yo quiero tomar esto que dijo Mirta y quiero contar algo que hoy es mi preocupación y lo hemos hablado largamente con Adriana. Yo creo que hay que distinguir entre ética y moral. Y creo que todos conocemos el código de ética. Pero algo nos pasa cuando estamos frente a un cliente que muchísimas veces nos da pena decir el tema no me toca o esto no es para mí o lo que haya que decir. Cuando hablaba de valentía Mirna y hablaba de valentía Damián, y se encuentra un justificativo para seguir adelante. Yo creo que claro que no es fácil vivir dentro de un código de ética, pero creo que es una elección y que lo tenemos que sentir claramente en el cuerpo, que estamos entrando en un justificativo, en un cuento, en una manera de explicarnos para hacer algo que sabemos que no va a ser totalmente beneficioso para el cliente, por más que nosotros tengamos la mejor buena voluntad y estemos queriendo ayudar. De corazón creo que hoy tenemos que distinguir claramente entre conversaciones éticas y justificaciones morales. Muchas gracias, Elena. Damián, ¿quisieras seguir? Sí, estaba reflexionando los comentarios de Elena y de Mirna, y hay algo que muchos coaches se olvidan de hacer, que es cuando van y venden sus servicios en compañías o organizaciones, traer el código ético como una ventaja competitiva a la conversación y decir qué es lo que me diferencia a mí de otros coaches con los que estaré compitiendo quizás por el mismo cliente. El poder traer a la conversación de que seguimos parámetros éticos y profesionales de acuerdo a la Federación Internacional de Coaching. Yo creo que eso es algo que muchos coaches no toman ventaja, es como un punto ciego, de que no se dan cuenta de que eso les puede dar credibilidad, les debería dar credibilidad. O sea, ese es el tema. Debería darnos credibilidad el poder decir,
Yo soy un coach, tengo una credencial de la ICF, sigo parámetros éticos y profesionales, y eso como que es parte de nuestro speech cuando estamos ofreciendo nuestros servicios. Eso era algo que quería traer a la conversación. Lo segundo es que en el nuevo código de ética que se ha revisado, los comportamientos éticos, interesantemente, no se aplican solamente a la relación entre coach y cliente. También se aplican a la relación entre mentor-coach y cliente, entre supervisores y clientes. Ya está incluido en el lenguaje el nuevo modelo de ética, incluye también la palabra supervisión como uno de los espacios donde también debemos seguir ciertos comportamientos de confidencialidad y otros. Voy a traerlo eso a la conversación. Estoy muy contento que acá llegaron hoy 56 personas, porque mi experiencia es muchas veces que con temas éticos la gente dice, no, es aburrido, o no es importante. Entonces, qué bueno que el capítulo de ICF México lo tomó con seriedad durante todo el año y crearon este espacio de reflexión. Así que los quiero reconocer por eso. Gracias, Damián. Alcira. Ahí con lo que menciona Damián. En el pasado, antes de entrar a ICF, yo formaba parte de otra mesa directiva de una asociación de coaches, y desde ese entonces, hace muchos años, y lo que me ha tocado escuchar a lo largo de todo este tiempo, es que a los coaches es un aspecto de su práctica que les importa, el seguir alguna línea ética o ser reconocidos como coaches profesionales de alguna manera. Entonces, para mí ha sido el encontrar que en ICF se le daba esta importancia, digamos, una guía y también una manera de presentarme ante los clientes para dar mayor certeza. Y algo que creo que a veces no estamos muy conscientes, aún siendo miembros de ICF, y para mí es relevante y es una forma de mostrar cómo se vive la ética, son los posicionamientos que hace ICF global. Yo no sé si ustedes se hayan metido a la página o si lo sepan, pero la CEO ha hecho posicionamientos sobre el cambio climático, sobre los movimientos en Estados Unidos de Black Lives Matter. Entonces, yo creo que esa es la forma de vivir la ética, más allá de un código que está impreso, que todos queremos saber lo que dice, es en tu práctica cómo se vive cuando tú estás en un contexto y una comunidad de coaches. Bueno, maravilloso, para que vayan tomando nota todos los coaches que nos acompañan esta noche. Bueno, haciendo un resumen de lo que Mirna nos decía, esta parte de primero ser conscientes de que existe el código, de que no es estático, y que la sugerencia, la postura suya es elevar el nivel de conciencia, entendiendo, dijo, que no solo es blanco y negro, que hay matices de grises entre el blanco y el negro, y esa valentía para denunciar aquello que queda al margen de lo que el código de ética nos da como marco de referencia en nuestra conducta. Elena nos trajo esta parte de distinguir entre la ética y la moral, y recalcó que no es fácil vivir en el código de ética, sobre todo cuando ya estás inmerso en las conversaciones, y la valentía que hay que tener como coaches, justamente para denunciar aquellas cosas que no están acordes con algo que, como decía Damián, entender el código ético, y eso es interesante, como una ventaja para vendernos en las organizaciones, diciendo que seguimos parámetros éticos y profesionales, y que eso te da credibilidad como coach, no obstante que la profesión no está regulada. Tener un código ético y estar afiliado a él nos da credibilidad como coaches profesionales. Y esta segunda parte que trajo Damián de los comportamientos éticos, entender que el nuevo código y la nueva manera de ver no solamente abarca al cliente y al coach, sino todas las relaciones que se dan dentro del coaching,
en la mentoría, en la supervisión, estudiantes que veo que también nos acompañan hoy. Todo eso también está incorporado en el código de ética. Y por último, Alcira nos hablaba de entender y tener una visión como más global, de que no solamente se trata de tener un código ético, sino la importancia de esa relación del posicionamiento que hace la ICF como federación al respecto de su posición global ante distintas situaciones que vamos enfrentando, ¿no? Como el cambio, la parte de clima, la parte de muchas otras cosas que están metidas en esto. Y con esto yo los invitaría a que nos metiéramos en esta otra parte que les interesa muchísimo también a la gente que nos acompaña al respecto de los límites del coach. Hemos hablado del marco de referencia que es, de lo que incorpora, pero creo que sería interesante escucharlos a ustedes con toda la experiencia que tienen para que puedan orientar a los que nos acompañan esta noche al respecto de esos límites. Hoy en día se está hablando mucho decías, Damián, la gente que no ha estudiado, que no tiene una certificación y que se vende como coach, y eso, bueno, es algo que lo hemos vivido durante todos los años. Pero hablábamos también, por ejemplo, de hoy en día está muy de moda, por ejemplo, que los coaches están aprendiendo esto de trauma y de una serie de cuestiones que resultan como muy interesantes en este momento de pandemia. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a los coaches al respecto de los límites que tenemos como coaches en nuestra actuación a la luz del código ético? Damián, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, lo que yo puedo decir es que mi experiencia es que muchos coaches tienen buenas intenciones y realmente quieren ayudar a sus clientes, en particular cuando recién se reciben de sus formaciones, y a veces no prestan atención a su intuición que le dice que el cliente quizás lo que necesita es terapia y no coaching. Entonces yo creo que ese es un desafío para los coaches, en particular para los coaches con menos experiencia, que es reconocer cuando el cliente necesita ser referido a un profesional de salud mental. No sé si coinciden conmigo mis colegas, después me darán sus comentarios, pero yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos éticos. Y relacionado con eso también está el tema de poder, en este momento, con el COVID-19, estamos todos viviendo con un nivel de emocionalidad muy grande. O sea, los clientes llegan a coaching, nosotros, como ustedes, Adriana, Elena, ustedes tienen programas de coaching donde ustedes entrenan coaches como yo, y lo que veo es que muchas veces los coaches que se están formando trabajan en sus primeras experiencias como coaches con clientes que traen cosas emocionales muy pesadas por todo lo que estamos viviendo todos, con lo que está viviendo todo el mundo. Entonces, a veces, ¿cómo es esa línea? ¿Cómo definimos esa línea entre lo que es apropiado y no? Porque todos estamos viviendo fatiga y tristeza y miedo y un montón de cosas emocionales. Entonces, yo creo que ahí es muy importante poder evaluar, tomarnos el tiempo para evaluar cuándo el cliente necesita realmente coaching y cuándo necesita apoyo emocional de un profesional. Mi experiencia es que la mayoría de las veces, cuando el coach tiene una duda, si tiene la duda es porque probablemente no sea para coaching. No siempre, pero la mayoría de las veces está dudando si eso no es para coaching porque algo que le está diciendo al coach, esta persona no está lista, este no es el momento, lo que necesita realmente es otro tipo de ayuda. También llegan a veces algunos clientes de coaching, al coach y le dicen, hice terapia, tuve 5 psicólogos, nadie me ayudó, vos me vas a ayudar. Eso es una bandera súper roja, o sea, le dicen en inglés red flag. Yo lo que me imagino es alguien con una banderita roja así moviéndome adelante. Ok, si no lo pueden ayudar 5 psicólogos, ¿qué me hace pensar a mí que yo lo voy a poder ayudar? O sea, como que tenemos que prestar atención y no ponernos en Superman, Superwoman, que vamos a ayudar a alguien en condiciones que quizás no son las más apropiadas. Y la clave, estábamos hablando al principio de la sesión con Elena, es la supervisión.
Necesitamos, si hay alguna duda, hablar con un colega y pedir una opinión. Entonces, la supervisión, para los que no están familiarizados, es una práctica reflexiva que interesantemente es obligatoria como un tema ético en Europa para la Asociación Europea de Mentoring y Coaching. En Europa, la Asociación Europea de Mentoring y Coaching considera la supervisión como una obligación ética para todos los coaches renovar sus credenciales. La ICF lo recomiendan, no lo hacen obligatorio, pero yo creo que en estas situaciones, nuevamente, Adri, se requiere ir y consultar con un supervisor, con alguien que pueda guiarnos ante la duda. Muchas gracias, Damián. Elena. Bueno, coincido plenamente con Damián y les diría, quiero plantear la situación más grave. Creo que en este momento estamos en presencia de post-trauma, trauma, depresiones, activaciones de un montón de enfermedades psicológicas, no solo en los clientes, también en los coaches. Y creo que eso es algo que no estamos mirando y que tendríamos que ser capaces de poderlo mirar. Tener cierta sensibilidad y, por supuesto que estamos aquí con la autoridad, ¿no?, de supervisión, pero si los coaches se supervisaran, podrían estar mucho más claros de si además están precisando alguna forma de terapia. No se olviden que nosotros, como coaches, lo único que tenemos para ofrecerle al otro es nuestra manera de mirar el mundo. No nos salen preguntas desde la inocencia, nos salen preguntas desde la ingenuidad. Lo queremos hacer de la mejor manera posible, pero desde nuestro mundo. Y creo que hoy también nosotros estamos activados. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. Ojalá, aunque sea una vez cada 3 meses, tuviéramos todos alguna sesión de supervisión. Gracias, Elena. También, ¿no? Gracias. Alcira había levantado la mano y luego regreso con Mirna. Adelante, Alcira. Algo que todos los coaches queremos es ayudar, y una pregunta que hacíamos en otro webinar no es si tú puedes ayudar, sino si el coaching puede ayudar ante lo que tu cliente te está planteando, porque obviamente en el deseo del servir a nuestros clientes a veces creemos que podríamos pues continuar con lo que nos pide, pero realmente el coaching es lo que necesita nuestro cliente en este momento. Y como decía Elena, tenemos que seguir trabajando con nosotros. El trabajo personal es fundamental. No estamos ajenos a lo que viven nuestros clientes, necesitamos encontrar recursos, no solamente para servirlos a ellos, porque yo sí veo que como coaches queremos seguir formándonos, tomando cursos para dar un mejor servicio, pero ¿y nosotros? O sea, yo creo que si ahorita todos los que estamos aquí levantamos la mano, ¿quién tiene un coach? No van a ser todos. Así como ¿quién tiene un supervisor? Tampoco van a ser todos. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros trabajando con lo único que tenemos, que somos nosotros mismos, para luego poder servir? Muchas gracias, Alcira. Adelante, Mirna. Estoy de acuerdo con lo que están expresando Damián, Elena y Alcira. Estamos viviendo momentos complejos, momentos en donde tanto los clientes, familiares, nosotros mismos, estamos viendo situaciones complejas. De ahí que es tan fundamental uno poder entender cuál es la situación y también entender en qué posición está uno para estar a la disposición de nuestros clientes. Quiero hacer comentar sobre 2 estándares del Código de Ética que para mí definen muy claro esto que estamos conversando. Tiene que ver con la sección 2, responsabilidad en la práctica y en el desempeño. El número 16, me comprometeré con la excelencia a través del desarrollo continuo, profesional y ético. Eso quiere decir que es nuestra responsabilidad todo el tiempo mantenernos en la vanguardia, en seguir aprendiendo, en tener conocimiento, y hay que entender que me comprometeré con la excelencia. La excelencia es uno de los valores de la ICF. Y después el número 17, que es el que más se relaciona con el tema que se está presentando. Reconoceré mis limitaciones personales o circunstancias que pueden perjudicar, entrar en conflicto o interferir con mi desempeño como coach
o mis relaciones profesionales de coaching. Buscaré apoyo para determinar la acción a tomar y si es necesario buscaré rápidamente orientación profesional relevante. Esto puede incluir suspender o finalizar mis relaciones de coaching. Esto quiere decir que si una persona no se siente que está en las condiciones para ofrecer coaching o se está dando cuenta que no está añadiendo valor agregado, que las circunstancias no se lo están permitiendo, entonces poder buscar apoyo, buscar ayuda y también saber si es necesario, si uno no puede estar al servicio de nuestros clientes, tomar la decisión que sea la más indicada a favor del cliente. Extraordinario, Mirna. Muchas gracias. Algunas personas están escribiendo preguntas. Tenemos una última ronda, pero quisiera darle entrada a las preguntas que ustedes, los invitados asistentes, pongan en el chat. Así es que los invitamos a que la pongan. Esta es una pregunta directamente bueno, la pueden contestar Alcira, Mirna o Damián. Y la pregunta es, ¿qué proyecto se está creando desde la ICF para que el coaching se convierta en una profesión regulada, especialmente en Latinoamérica? Yo podría contestar esta, Adri, que no es un proyecto de ICF como una totalidad. Cada país tiene regulaciones y legislación distinta, por lo tanto, cada capítulo tiene que trabajar. Lo que sí les puedo decir es que es una tendencia en el mundo. Los capítulos de distintos países, de Colombia, de Argentina, de distintos países, están trabajando en asociación. A veces, por ejemplo, en Colombia están teniendo conversaciones con asociaciones de psicólogos. Aquí en México nos hemos reunido con el grupo que se conformó desde la Canaco para poder participar en decisiones que se tomen que nos afecten. Es algo que yo he dicho en muchos momentos, el coaching es una profesión muy nueva, requiere todavía muchos parámetros que no están definidos y lo que ha sido la ICF en ese sentido es sentar unas bases, lo que ha permitido que sigamos autorregulándonos, pero no va a continuar así. Eventualmente va a haber ciertos lineamientos que los coaches, como cualquier otra profesión, tendremos que seguir. Entonces, no es un proyecto específico, sino que en cada país se está trabajando para que el coaching sea una profesión regulada como cualquier otra. Gracias. Mirna, también querías decir algo. Algo sucedió. ¿Qué pasó con Mirna? Es que me sacó de la pantalla, perdón. No sé si ya Alcira... Sí, adelante, Mirna, okay, sobre este tema para cerrar el tema. Sí, ok. Hasta donde tengo entendido y de las últimas conversaciones que yo he tenido la oportunidad de tener con la ICF, lo que Alcira está diciendo y es importante distinguir es cuáles son las leyes que gobiernan cada país, porque nosotros tenemos que saber qué leyes están gobernando los países y qué tipo de colaboración se puedan llevar a cabo, que realmente ayude y beneficie lo que es la profesión del coaching. Sin embargo, cuando hablamos del tema de regulación per se, la postura de ICF siempre ha sido no regular. Que la misma código de ética sea lo que establezca los cimientos y lo que le dé la credibilidad a la profesión de coaching, porque el momento que empiece cada país a hacer regulaciones va a tener un impacto para los coaches que trabajamos a nivel global, donde tendríamos que estar entendiendo cuáles son las regulaciones de cada país y entonces ese nivel de uniformidad pues sería más complejo para muchas personas. Extraordinario, muchas gracias. No sé si quieras añadir algo, Damián, de esto. No, pero quizás puedo contestar la pregunta que escribió acá Roberto Cuarón sobre supervisión, que está preguntando cómo contactar con un supervisor y quién se considera supervisor. Bueno, supervisor es alguien que se entrenó como supervisor. Hay programas de entrenamiento de supervisión. Entonces, en México hay varias personas que se formaron como supervisores, incluyendo en este mes, aquí Adriana y Elena, las dos se entrenaron como supervisoras. Hay varios supervisores en México. Está Susie Warman, Diana Axen, Ingela, Elian Fierro, Marcela Fernández. Hay varios colegas que se entrenaron para poder ofrecer ese servicio. Así que
por ahí en algún momento desde la ICF también se puede ofrecer una lista de supervisores en México disponibles para que puedan participar. Así De hecho, tuvimos el segundo webinar que hubo de lunes de ética, fue sobre destinado a supervisión. Y hemos estado comunicando lo que es la supervisión, porque sí es uno de los temas que todavía no está tan conocido por los coaches, ni siquiera es muy claro exactamente qué significa supervisión. A veces he escuchado a algunos coaches que lo confunden como esta supervisión que se hace para los terapeutas. Entonces, creo que tiene que ser muy claro el concepto. A lo mejor tendríamos que insistir más en lo que es la supervisión para que todos los coaches sepan que ese es otro recurso muy distinto de la mentoría, ¿no? Así es. Ok, bueno, creo que regresando al punto donde estábamos, salió un tema que me conecta con la última parte que era interesante para mí, dado las personas que nos acompañan. Mencionaste, Damián, que en este momento estamos viviendo una fatiga pandémica y que muchos estamos enfrentando situaciones emocionales, no solamente en nuestros clientes, sino también en nosotros mismos, ¿no? Hablaste de las banderas rojas y hablaste de la clave que es la supervisión cuando lo necesites. Y Elena tocó lo mismo, ¿no? Habló de que hay postrauma, que hay depresiones, que no solo se están presentando, y eso me parece importantísimo rescatarlo, en los clientes, sino también en los coaches. Habló Alcira de dar atención a nosotros, y Mirna muy específicamente nos planteó dos puntos de la sección 2 de comprometernos con la excelencia y reconocer cuando algo puede interferir con nosotros. Pero bueno, algo que no les comenté de estos panelistas es que una de las funciones que tienen es ser evaluadores en muchos casos para otorgar credenciales dentro de ICF. Entonces, no sé, Mirna, si tú también tengas esa función, pero bueno, Elena y Damián la tienen, y creo que sería muy interesante para bajar como lo que es teórico y que puede quizás no tener esa claridad. A mí me gustaría que ustedes nos hablaran de algún caso específico que lo puedan compartir en donde la referencia para que una evaluación no prospere, no proceda, tiene que ver con el código de ética. Sería yo creo que interesante para todos, para que se den cuenta de que no es solamente un código que se lee, sino hay casos muy concretos y específicos de los cuales todos podríamos compartir alguno donde hemos podido ver ese no estar cumpliendo con el código de ética. Entonces, Elena, ¿nos podrías contar algún caso? Sí, algunos nos tocaron inclusive con Damián. Pero no, les puedo contar uno que no hace mucho me tocó. Ok. Fue para PSC y era un caso en donde una madre hablaba del tema relacional con su hija y lo difícil que era la relación con su hija, y pedía y hacía coaching para buscar consejos para resolver el tema de relación con la hija, y de alguna manera que el coaching le sirviera para que a través del coaching la hija estuviera mejor. O sea, una manipulación horrorosa, y además ningún poder por parte de la mamá para cambiar la situación de la hija, porque la sesión era sobre la hija, no sobre ella. Ok. Te dicen aquí que si al psicólogo directo, te dice Juana. Que si al psicólogo.
Y lo que quiero que vean es que ahorita podemos reírnos y de hecho muchas veces platicamos estos temas y podemos reírnos, pero lo que quiero que vean es que el código de ética es algo vivo, es algo que influye en todo nuestro ser coach, nuestro estar siendo coach, y que hay muchos casos en los que tú puedes ver aterrizado esto. Entonces, bueno, el caso de Elena, ¿tenías algo que decir, Mirna? Adelante. Sí, el ejemplo que nos está compartiendo Elena es simplemente para recordar la importancia del acuerdo en un proceso de coaching, cuando hay el cliente coachee y también está el que auspicia esto. Entonces, o sea, tener muy claro qué es lo que se establece en el acuerdo y con relación a lo que mencionas también, recordar que lo que es el código de ética aplica para todas las designaciones de la ICF. Entonces, a ese nivel es la importancia. Excelente. Y antes de pasar con Damián, Elena, te hace Diana Ramos una pregunta directamente y dice, en este ejemplo que nos das, ¿qué pasa cuando el cliente quiere trabajar él? ¿Cómo puede mejorar la relación con su hija desde su propio ser? ¿Esto sí sería abordable desde el coaching? Sí, siempre y cuando tengamos escucha para darnos cuenta si no hay otra cosa en la cual el tema nos queda grande. ¿Está? Yo les diría, cuando alguien cuenta un caso, no busquemos las maneras con las cuales podríamos cambiar el caso, porque no me atrevo ni a decir si es aplicable o no. ¿Está? Que alguien diga, yo quiero ver cómo yo influyo en esta relación y cómo yo puedo cambiar, me parece genial. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago yo para manipular a mi hijo para que haga algo? No me parece. Gracias, Elena. Adelante, Damián. Yo tuve casos así también, como Elena, donde traían temas que no eran apropiados para coaching. En un caso, leyeron un script, era como que habían preparado el script, en vez de que sea una sesión de coaching, tenían preparado todo lo que iban diciendo, iba diciendo uno y después hablaba el otro, y era todo escrito, y no, se daba cuenta que no era natural, porque no es como cuando uno habla. Entonces, y eso fue muy interesante. Ahora les quiero contar lo que pasó la semana pasada, no como asesor, pero me escuché esto porque es interesante en cuestiones éticas. Cuando yo lo recibí pensé en Elena y dije, ¿qué diría Elena si ve esto? Porque por el tipo de conversaciones que tenemos. Me llama una persona, una coach, y me dice, Damián, me gustaría tener mentor coaching contigo. Yo no estoy casi haciendo mentor coaching ahora porque entrené muchos mentor coaches a través de los años y refiero al trabajo a los graduados. Pero bueno, alguien me llama, me dice, Damián, necesito tener mentor coaching, necesito horas porque perdí mi credencial, no renové mi credencial, necesito horas, me gustaría hacer mentor coaching. Entonces yo le contesto, bueno, yo no estoy haciendo mentor coaching ahora, pero no podés tener, pero en el correo me manda PCC. Y le digo, no podés ponerte PCC si no tenés tu PCC renovado. Entonces me manda otro correo y puso ex adelante del PCC. Y me manda eso y no lo podía creer, ex PCC en el, bueno, cosas así, que son así como, ¿qué? ¿Cómo? Pasan, es como, a veces el sentido de criterio, de poder entender cómo son las reglas o cómo funcionan, y lo que es apropiado y lo que no es apropiado, ¿no? Claro. Pero eso me parecía muy gracioso, ex PCC. Puse ex adelante del PCC, eso no está apropiado. Ahora, en relación con esto, yo lo cuento como algo gracioso, pero es medio gracioso y es medio trágico también, porque significa que hay alguien que no se da cuenta del uso o el mal uso de los símbolos, las credenciales, y hay lineamientos. Entonces yo creo que lo que yo también he visto a través de los años como líder de la ICF es que muchas personas se ponen esas credenciales sin tenerlas o cosas de ese tipo, y que bueno, eso es un problema y es parte de nuestra responsabilidad poder hablar con las personas en el momento apropiado y decirles, mira, esto no es apropiado.
Gracias, Damián. Y le pediría a Mirna, que ya saben que Mirna tiene, pero perfectamente identificado, en el código ético estos ejemplos de los que habló Elena y el que habló Damián, Mirna, en el código de ética, en dónde puede encontrar una referencia el coach que nos esté escuchando. Creo que sí, no. No te puedo decir de memoria, pero yo creo que básicamente lo encuentras en distintas partes del código, porque es la esencia de lo que uno está haciendo. Y entonces tener esa conciencia de lo que consiste ser coach y el alcance de la promesa de lo que uno va a dar, que básicamente es de lo primero que uno establece. O sea, el primer estándar que dice la ICF es poder comunicar el tema de qué se va a esperar. O sea, aunque uno piense que el cliente lo sepa, uno tiene que poderle informar al cliente qué se puede esperar, qué sí y qué no de un proceso de coaching. Pero para eso lo tiene que saber uno primero. Porque la idea aquí tiene que ver también qué es lo que estamos comunicando, que sea realista. No podemos estar vendiendo cosas que no son realistas, que no están bajo nuestro alcance. Entonces tenemos que tener muy claro hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicárselo a los clientes antes de empezar un proceso de coaching, que eso también nos da a nosotros credibilidad, porque en la medida que nosotros podemos decir, si el cliente te pide X o Y que no tiene nada que ver con coaching, uno puede decir, no, yo soy coach, eso quizás le corresponde a otra profesión. Entonces, esa transparencia es sumamente importante. Gracias, Mirna. Yo quiero agregar, Adriana, porque algo que vemos desde el capítulo es que hay gente que se anuncia que ves que es por ignorancia lo que están haciendo como un mal uso. Ese es de los aspectos que se ve de la ética muy frecuentes, el uso de logotipos, si la gente lo utilizó apropiadamente, si utilizó el fondo de un color. Y eso se entiende perfectamente que puede ser por ignorancia o por una no clara comprensión de cómo se utiliza. Pero ves en otros casos gente que deliberadamente pone información que es confusa y que se ponen, en algún caso me tocó una persona que me mandó su currículum y decía, soy MSC, no sé qué, no sé qué, y luego soy nivel PCC de ICF, y a ver, entonces, ¿cómo eres MSC o eres PCC? Bueno, soy MSC de mi propia escuela. Bueno, sí, pero si tú te estás anunciando como MSC y como PCC, lo que estás haciendo es estás dando una información que es totalmente intencional para confundir y hacer parecer algo que no es. Y sí lo ves en algunas personas que tienen escuelas que ponen programas acreditados por ICF cuando lo que tienen es un coach con una credencial o tienen un programa que es CCE y te hacen creer que cuando tú tomes ese programa vas a salir apto para tramitar tu credencial. Ese tipo de cosas. En estos días, Alcira, debes haber visto la publicidad. Yo lo he visto mucho, Elena, y me queda claro. Ahora, como nuevo, como toda una novedad, es un programa del sur de los Estados Unidos, en español, que se está anunciando y que dicen, no sé, el certificado nuestro ahora está avalado por la ICF y es CCE. Así es. Sí, y eso yo creo que todos nosotros, porque por ahí preguntaba, déjame ver quién preguntó aquí, que Roberto Cuarón. No era Roberto Cuarón, era sobre Francisco Zamora, que decía cómo la vinculación de ICF con la SEP en México. O sea, es un trabajo que se está haciendo porque hay mucha publicidad engañosa y la gente se deja llevar porque pues, no sabe realmente, no sabe a quién recurrir. Y como nosotros, como miembros de ICF o como coaches con una credencial, también tenemos que contribuir a ese esfuerzo. O sea, si a ti te importa que ser reconocido con un coach con ciertas características que le dan certeza a tu cliente, por lo tanto te quiere contratar porque te riges por un código de ética, porque puedes demostrar tus competencias en una sesión, etcétera, pues también creo que tendríamos entre todos que estar construyendo
esta práctica ética. Si tú ves que alguien se está anunciando de una manera inapropiada o que pone publicidad engañosa, pues lo mínimo que puedes hacer es mandar un correo y decir, oye, vi esto. Porque si no, al final te impacta a ti como coach, que te ostentas como un coach ético, si no haces nada. Pero lo decía al principio Damián, es la valentía también de tener una práctica ética cuando ves algo que no es apropiado. Así es. Si no, te estás haciendo pues de vista gorda, ¿no? Y justamente el código ética dice al final, no es solamente evitar el mal, sino hacer el bien. Y yo creo que esa es una postura que tendríamos que revisar nosotros. ¿Qué tanto solamente evitamos el mal y no hacemos el bien? Ok. Gracias. Me gustaría añadir algo a lo que está diciendo Alcira, que para mí siempre es muy relevante, es el tema de que no solamente está teniendo un impacto la persona que se está comportando de esa manera, porque al final del día hay un impacto, sino que está impactando a la profesión de coaching, a la credibilidad y al futuro de la profesión del coaching. O sea, tiene un impacto más allá. Entonces, tenemos que crear conciencia de que no solamente mi propio beneficio, es como mi forma de ser y cómo yo actúo en una forma coherente y congruente desde una mirada ética, voy a contribuir a lo que es la profesión del coaching, que me va a beneficiar a mí, pero también va a beneficiar a los otros coaches, a la ICF y a la sociedad al final del día. Y como lo señalaban hace un momento, lo dijiste tú, Mirna, tener la valentía, como está mencionando ahorita Alcira, y lo mencionó también Elena, para denunciar cuando hay desviaciones al código de ética. Elena, ¿querías decir algo de esto? Porque tengo otra pregunta para ustedes. Voy a agregar una sola cosa, lo que dice Alcira, que también me imagino que lo habrá visto. Otros deslices, que por eso les digo que a veces se confunde la ética con la moral. Me imagino que Mirna lo vio, Damián también. Vas a un curso y ponen un banner. Y en el banner está el sello del Ministerio de Educación, el sello de la ICF, el sello de todos los sellos que se puedan imaginar, incluidos PCC, MCC, ACC, cualquier cosa. Entonces, te estás riendo porque te confito, Adriana. Claro, claro. ¿No? Lo hacen como una colección. Todos los sellos, el que sabe, ¿Estás de acuerdo, Damián? Elena, eso yo lo he visto en todo el mundo. Es como que la gente a veces no tiene idea. Yo lo que quiero compartir es un recurso, ¿sí? Para todos los que vinieron hoy, les voy a dar un recurso que es muy valioso. Y es, ¿con quién hablar en la ICF? Porque esa es la pregunta, ¿con quién hablar en la ICF? Hay una persona nueva que reemplazó a Stephanie Norris, que por muchos años estuvo a cargo de la región. Y esta persona que no es nueva en la región, pero es nueva en este momento, y también Adri y Elena para ustedes, y Mirna, es la persona que en este momento es la directora de Latinoamérica en la ICF, que se llama Carolina Ciliano, ella está en Brasil, habla español. Sí, perdón, Damián, que te corrija, no. El director es un hombre, se llama Terry, ahorita te doy, él es el director. Él es el jefe de ella, pero él no habla español y a él no se puede comunicar, o sea que ella por ahí no es la directora, es la subdirectora o coordinadora de la región. Es Carolina Estilano, que anteriormente es quien tenía el contacto para todo lo que tenía que ver con membresías, la gente que tenía problemas, y ahora es la coordinadora, pero no es la directora regional, pero sí, es Carolina Estilano. Si desean el contacto, yo con mucho gusto. Se los acabo de poner en el email, se los puse en el chat room para que lo tengan. Sí, pero como primera instancia al capítulo. Es la única persona que habla español que va a poder responder preguntas que tengan de lo que sea. O sea, pero antes de ir con Carolina, si tienen algún caso de ética. Exacto, para eso se los traje, porque si tienen algún problema de ético, primero lo pueden hablar con Alcira, lo pueden llevar a su capítulo, pero también por ahí lo tienen que llevar directamente
a nivel del ICF global y Carolina los puede acompañar en ese proceso. Sí, pero como primera instancia se recomienda que se vaya directamente con el comité de ética de cada país y si no, pues con la presidenta o presidente del capítulo para que entonces sean los que canalicen o asesoren a la persona en medida, tomando en consideración que sea una situación que se pueda resolver en forma local antes de escalarlo a la ICF global. De hecho, y el miércoles Okay. ya solamente me va a confirmar. Ay, no sé quién tenemos ahí que nos cierren su micrófono, por favor. Elena y Damián, una pregunta para, bueno, todos lo pueden contestar. ¿Cómo sabes exactamente cuando un proceso no lo puedes seguir dando tú y debes derivarlo a otro coach? ¿Quieres empezar, amigo? O... Brevemente, yo creo que no, esto como decía antes Mirna, en todos estos temas éticos no son blanco-negro, depende de un montón de elementos y variables. Yo creo que una variable que Mirna mencionó anteriormente que es muy importante para todos prestar atención es el acuerdo de coaching. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Para qué se contrata? ¿Cómo van a trabajar? Muchos de los problemas éticos y muchas de las quejas éticas que llegan a la ICF tienen que ver con eso, con que algo falló en el acuerdo y en la contratación de los servicios. Entonces, cuando el proceso, de acuerdo a la contratación, no está siguiendo el rumbo apropiado, ya sea, por ejemplo, porque el cliente no está comprometido o pasa algo en la vida del cliente. Yo este año, no sé, mis colegas acá, qué experiencia tuvieron, pero yo tuve que tener una flexibilidad con mis clientes que generalmente no la tenía. Sí, yo me encontré muchas veces clientes sabiendo que hay una póliza de que tienen que avisar con 24 horas de anticipación, pero encontrándome muchos clientes en situaciones que me pedían rehacer, cambiar la cita a último minuto, y bueno, es como que tenía que tener la flexibilidad de hacerlo, y bueno, entonces yo creo que estos tiempos requieren esa flexibilidad y esa adaptación a las situaciones. Pero yo creo que cuando el cliente no está avanzando, cuando el cliente no está comprometido, cuando el coche no está funcionando, hay que pedir, trabajar con un supervisor justamente para poder explorar si el tema es algo que el coche no está viendo, o es algo que el cliente no está listo, o es algo que no está funcionando. Y yo creo que esto es uno de los temas que no se trabajan suficientemente, que es el cierre de los procesos de coaching. No hay suficientes cursos, talleres. Si ustedes van a conferencias, yo que participé en conferencias globales por años, es muy raro que haya un workshop, un taller sobre cómo terminar y cerrar las sesiones de coaching. Entonces, esto es una invitación a todos los que están acá hoy a que consideren qué parámetros van a llevar a cabo. Siempre mi primera reacción es trabajar con un supervisor y tener una conversación, una exploración. Y también no alargarlos, porque también a veces yo he visto coaches que por tema económico, por el valor económico, siguen algo cuando en realidad el programa se tendría que haber terminado. Pero por un compromiso económico, por un tema económico, eso no es el mejor servicio para el cliente. No sé, Elena, si tú has visto algo de esto que estoy compartiendo. Totalmente. Yo creo que hay algo que es un tema de sensibilidad. Y quisiera también dejar claro que no es necesario sacar corriendo al cliente si uno escucha una cosa así, no hay que ser grosero, no hay que decirle no sigas hablando porque esto no me corresponde. Creo que hay que poder contener o sostener a un cliente en una conversación así y seguirla para mostrarle lo importante que es que tome cartas en el asunto y siga esa conversación con otro profesional. Y es de bien tener una lista de profesionales a donde nosotros sepamos que el otro puede llamar. O sea, dar una recomendación. El otro después la puede usar o no, pero sí hacer la recomendación. Muchas gracias, Elena. Bueno, sigue habiendo preguntas, pero queremos abrir el foro para quien no haya leído en el chat y tenga alguna pregunta para Elena, para Mirna, para Alcira o Damián. Pueden levantar la mano y pueden abrir el micrófono para hacerla directamente. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? A ver, acá no veo. De este lado no veo. Bueno, yo creo que están siendo muy
muy claros con sus explicaciones. Y entonces nos regresamos al hilo conductor. Hay otras preguntas al respecto, siguen preguntando de lo que es la supervisión. Y yo quisiera comentarles que recientemente hicimos un estudio del impacto que puede tener la supervisión en los procesos formativos, tanto en la formación para coach como las especializaciones de coaching. Y me gustaría que comentáramos al respecto. Doy entrada para que los expertos platiquen, pero nosotros encontramos en este estudio que hicimos Elena y yo con los programas en Team Power, encontramos que la supervisión generó un aporte de grandísimo valor para los estudiantes al respecto de este tema que estamos hablando justamente, del tema ético. ¿Por qué? Porque muchas personas hace tiempo, quienes son coaches desde hace tiempo, sabrán que antes, por ejemplo, en ICF era importante que en la grabación que tú enviabas se escuchara que pedías el permiso para grabar la sesión. Entonces, había personas que consideraban que la ética del coaching era eso, era pedir permiso para grabar la sesión. Y lo que nosotros pudimos ver en el estudio es que los casos que los coaches traen a la supervisión, en cada 20% de los casos que se traen a supervisión empiezan con algo ético. Y con algo ético como esto que han compartido Damián, Elena, Mirna, Alcira, como puede ser una confusión al respecto del acuerdo, como puede ser una desviación, puede ser un conflicto de intereses, que estoy viendo que está por aquí Bob Hirsch. ¿Sí estás por aquí, Bob? Hay un tema que me compartió Bob directamente de la ICF de Brasil, en donde el tema que se trataba en supervisión era un tema en donde el coach había traspasado su relación con el cliente. O sea, había entrado en una relación amorosa con el cliente, lo cual, pues a todas luces, era un conflicto de intereses, pero esa persona seguía adelante y preguntaba qué hacer por lo que dijo Damián, porque económicamente le redituaba mucho el seguir en esa empresa y todas las posibilidades que tiene. Entonces, lo que quisiera invitarlos a que miren es que la implicación ética es totalmente global en toda la relación que entablamos con el cliente. No solamente es el acuerdo, es la forma en la que nos conducimos, la forma de llevar a cabo el proceso, de cerrar el proceso, de cumplir lo que hemos puesto dentro del acuerdo. Entonces, el impacto realmente es impresionante. Y esto que nos siguen preguntando al respecto de la supervisión, lo que he visto como experiencia en todo este tiempo que ya hemos incorporado nosotros la supervisión, he visto que los coaches cuando vienen a la supervisión no saben que ese caso que traen tiene una implicación ética. Lo saben en el momento en el que lo empiezan a trabajar y se dan cuenta del impacto y de los alcances que tiene. No pasa de un grupo de 5 personas, no pasa una sola sesión en donde el tema que se traiga no esté relacionado con la ética. Eso es lo que quiero comentarles. Y no sé, Damián, si quisieras ahondar en esta parte del impacto de la supervisión en el tema ético. Bueno, todos trabajando con nuestros clientes, puede ser en algún momento que haya algún dilema ético. Un dilema es una pregunta. Un tema muy común que los coaches traen a supervisión es el tema de confidencialidad. ¿Qué pasa cuando en el contrato se clarifica qué es lo que se va a compartir y qué es lo que no se va a compartir? Y en el medio del proceso lo llama el coach el jefe o alguien de recursos humanos. ¿A alguien le ha pasado eso de los coaches acá que trabajan en organizaciones?
Los coaches que si tenemos coaches acá organizacionales y están en organizaciones, eso pasa todo el tiempo. Y si el coach no está centrado y no está prestando atención, está distraído, lo llaman y de repente puede empezar a dar información que no es apropiada. ¿Pueden ver todo esto como posibilidad? Y no es que es un mal profesional, una mala persona, es que lo agarró desprevenido. Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante como coaches y trabajando con stakeholders, con otras personas, y eso está muy bien explicado en este nuevo, ¿no, Mirna? Como que en la revisión eso está prestando atención, o sea, ¿qué pasa con...? Es parte de lo que realmente es la esencia de, como está diciendo Adriana, no es una partecita toda, es nuestra interacción y nuestro comportamiento a través de todo el proceso de coaching, incluso más allá que cuando termina. Entonces, eso que tú acabas de decir, a mí me ha pasado y yo me río porque me recuerdo un claro en particular que estaba yo caminando por un pasillo y se me acercó, no sé si fue el jefe de recursos humanos, oye, le estás dando coaching a esta persona, cuéntame. Y yo automáticamente me volteé, me reí y le dije, ¿tú sabes que es confidencial? Y se quedó, ay, sí, perdón. Pero uno tiene que estar alerta y presente porque sí pasan estas cosas. Y Adriana, con el caso que tú estás hablando de Roberto, de Bob Hirsch, específicamente, ahora sí voy específico, en el estándar 24 se establece que no participaré en ningún compromiso sexual, etcétera, o romántico. ¿Por qué? Porque eso ya implica que lo que es la relación de coaching cambió a otra cosa. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso y en ese caso saber si eso ya no es de beneficio, un proceso de coaching con la persona y que entonces pueda tener, como dice Elena, uno tiene que tener una red donde uno pueda darle opciones a la persona, decir, oye, beneficiaría quizás considerar esto porque hay muchas cosas que se dan en las relaciones y entonces uno tiene que hacerse responsable de eso también. ¿Tienes el micrófono puesto? Elena, me gustaría que les compartieras a ese respecto tu experiencia tan vasta en la interacción organizacional y cómo el respeto al código ético ha tenido que estar presente en todo momento. Es que yo escucho todo esto y lo único que me vienen son historias a la cabeza de cosas que hemos pasado. Cuéntales alguna, lo que quiero es que vean. En la que fuimos, nos pasó con Adriana. Nos cae una cuenta grande y la directora de recursos humanos me dice, yo te conozco mucho y empieza a hacer toda una historia y no me terminaba de decir y me hablaba de mi hijo. Entonces le pregunto a mi hijo y me dice, sí, mamá. Ella salió conmigo mi hijo hace 20 años que está casado, ¿no? Así que debe ser por lo menos 21. Y por esa razón, y porque si en la empresa se llegan a enterar, ella no me va a llamar a mí, no me puede llamar a mí, y yo le dije que llamara a tu empresa. No. Así que alguna gente tiene inclusive un código de ética que es complementario al nuestro, que es de la compañía. Aún 21 años después, cada uno con su vida hecha, ella no podía volver a contratar. ¿Está? Así que esa es una de las historias. Claro, y otra de las historias que ha sido muy recurrente. Hace no mucho la tuvimos. Yo estaba coachando al director de marketing de una compañía y me llama el director de recursos humanos, que es cliente de Adriana en coaching. Y me dice, me pidió el CEO, que es cliente mío, que me hagas un informe y me digas cómo va el de marketing. Y le dije, para mí la gente siempre va bien. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale al de marketing, ¿no? No, pero pregúntale de nuevo. Para mí siempre van bien mis clientes. Pregúntale a mi cliente cómo va. No, pero esto es confidencial porque lo tenemos que presentar en Estados Unidos.
Y sí, por eso te digo, porque es confidencial que le preguntes a mi cliente cómo se siente y cómo va. Y si quiere, vamos los dos con los resultados obtenidos hasta acá. Y entonces me dice, es que el CEO me pide que le prometas que esta persona cambió y no va a volver atrás. Le dije, yo te lo prometo y te prometo una cosa más. Si vuelve atrás, al que tienen que correr es a ti, de recursos humanos. Entonces empezó a reír y le dije, estás loco. Claro. Y bueno, así como estas historias que escuchan de Elena y todo lo que hemos escuchado de parte de todos los panelistas, lo que queríamos y lo que pretendíamos era tener esta oportunidad de escuchar de viva voz la experiencia de coaches que tienen vastísima experiencia para que miremos la ética no como un texto, sino como una forma de vivir, como una manera de interactuar entre nosotros y de llevar nuestra profesión a un reconocimiento global, local o en cualquier lado donde nos estemos moviendo. Bueno, yo le voy a dar la palabra a la presidenta de ICF México para que pueda cerrar este ciclo de webinars de lunes de ética. Gracias, Adriana. Pues ya dejo de ser panelista y soy ahora nuevamente presidenta de ICF México. Y pues primero que nada agradecer el trabajo que hizo Adriana Rodríguez como directora de ética. Esta serie ha sido gracias a lo que ella ha hecho, a su interés, a su participación. Así es que aplauso de parte de todos nosotros y sobre todo ver el impacto que ha tenido, cómo ha despertado un gran interés. Creo que nos muestra que al final, como coaches, nos interesa ser coaches éticos, que no lo vemos como un papelito que está impreso en algún lado o que forma parte de una idea, sino que realmente es algo que todos queremos vivir. Así es que vamos a seguir haciéndolo el próximo año. Seguramente vamos a continuar con estos webinars y esperamos que Adriana nos siga acompañando para hacerlos porque han tenido un muy buen impacto. Recuerden, para los que son miembros de ICF México, si quieren sus SUs, que nos manden un correo. Si no son miembros de ICF México y quieren esos SUs, que son de competencias, de hecho solicitamos a ICF Global que nos los autorizara como CCUs de competencias, tendrán un costo y bueno, nos hacen llegar la información para enviárselos. No quiero dejar de agradecer pues a nuestros invitados, a toda la gente que ha participado para que esto fuera posible. Preguntaban en el chat cómo pueden ver las grabaciones. Todo está en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar al canal de YouTube de ICF México. Pueden entrar también a nuestra página de ICF México en Facebook, en todas nuestras redes sociales. Si no lo encuentran, nos lo hacen saber, por favor, para que les mandemos la información, pero está ahí presente. Y bueno, simplemente decirles que sigan participando, que se acerquen a ICF México y no solo a ICF México, a ICF Global, a los capítulos regionales, la gente que está aquí de Argentina, de Brasil, ¿no? Mismo Bob, que fue presidente de ICF Brasil, en fin. Creo que si queremos seguir profesionalizando nuestra práctica, tenemos que formar parte activa de los capítulos. Ya se abrió la convocatoria para quien quiera participar en el próximo año en el board. Si alguien está interesado, por favor, llene el formulario o háganos la pregunta. Y no quiero dejar de invitarlos a el día de mañana tenemos un webinar con los capítulos de Latinoamérica, que es la experiencia de los líderes de compartir el valor de ser voluntario. Todos los que somos voluntarios nos llevamos un gran valor, un gran aprendizaje, así es que acompáñenos en este recorrido, no solamente sean espectadores, también participen en la construcción de esta profesión del coaching que necesita mucho
todos nosotros, porque es una profesión muy nueva, así es que por mi parte sería todo agradecer y pues nos vemos aquí en ICF México y en las actividades que tendremos y pues cedo a Adri para que cierre este primer serie de ICF. La primera serie, sí. Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo a nuestros invitados del día de hoy. Fue un honor tenerlos. Damián Goldbart, Elena Espinal y Mirna Pérez Piris, Alcira Moisés. Muchísimas gracias por haber participado y por habernos compartido de toda su experiencia a todos los coaches en formación y a los coaches con experiencia. Seguiremos el próximo año y les traeremos sorpresas nuevas al respecto de cómo seguir profundizando en la ética como coaches. Un abrazo a todos y estas preguntas que nos hacen al respecto de dónde ver la información es lo que les acaba de decir Alcira. Pueden entrar al canal de YouTube, pueden entrar, les estamos poniendo en este momento la dirección de ICF México para que puedan contactarnos cualquier duda que tengan, pregunta. Si tienen algún tema ético, como les explicaba Mirna, en ICF México podemos atenderlos y cuando es necesario podemos canalizarlos con ICF Global. Muchísimas gracias. Un aplauso a nuestros panelistas, Elena, Mirna, Alcira y Damián. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que lo hicieron posible y nos vemos el próximo año. Gracias, gracias a todos. Gracias, cuídense mucho. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Muchas gracias. Bueno verlas. Gracias a todos.